Bueno, mi gente, se supone que este video iba a ser un video normal y corriente de lo que he estado haciendo hasta ahora, pero ahora lo voy a subir como un episodio de Hablemos de, y va a ser el primer capítulo. Espero que les guste y bueno, disfrútenlo. Vermo, cómo pega el sol ahorita. Ahora. Hoy vamos a hablar acerca del pecado, pero no del pecado que todos creen que sí, los pecados capitales y no sé qué, sino del verdadero pecado, del significado de esta palabra. Pero primero vamos con un poco de historia. Para entender lo que es el pecado realmente, hay que irnos a la primera vez que se pecó en todo el universo. ¿Y cuándo fue esto? No fue ni siquiera en la tierra. El primer pecado se cometió en los cielos, cuando Lucifer, Luzbel, o después conocido como Satanás, el diablo, la serpiente, él tuvo el deseo de ser igual a Dios y que no adoraran a Dios, sino que lo adoraran a Él. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Para hacerles la historia un poco resumida, era uno de los ángeles más cercanos al trono de Dios. Sin embargo, llegó un momento en el que se desenfocó de lo que Dios le mandó a hacer y se enfocó en él mismo y empezó a verse sus propias virtudes en lugar de ver a su creador. Y quizás ustedes se preguntarán: bueno, pero ¿por qué Dios no lo aniquiló en ese entonces? porque no hubiera sido la demostración de un Dios de amor. ¿Por qué? Porque Dios nos da el libre albedrío a todos y el libre albedrío ha estado desde el principio de los tiempos. Dios quiere que todos le amemos nuestra propia voluntad, que sea un amor genuino, que nosotros se lo entreguemos a Él, no que seamos unos robots. Un paréntesis para dejar algo en claro. El libre albedrío es nuestra propia voluntad, es lo que nosotros decidimos hacer y Dios respeta nuestra voluntad. Eso es el libre albedrío. Al final este ser fue derrotado por el reino de luz y fue desterrado del cielo. Ahí es cuando podemos ver después la historia de Adán y Eva, cómo Dios ordenó la tierra que estaba desordenada y vacía, cómo creó Dios al hombre y a la mujer. Y cómo llegó un momento en el que Eva se descuidó, se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal y la serpiente astutamente le engañó para que probara de ese fruto prohibido. Pero ¿por qué Dios prohibió este fruto? Esto fue como una prueba de lealtad y de amor a Dios, de demostrar que tenían su libre albedrío. Por eso es que está ese árbol ahí. Eva era libre de poder elegir si seguir el mandato de Dios o seguir su propia voluntad. Y por decidir hacer lo que a ella mejor le parecía, ella y su marido fueron desterrados de el Edén. Anécdota curiosa. Muchos creen que Eva era la responsable, pero si se dan cuenta, cuando Eva no había sido creada todavía, a Adán se le pasó por la cabeza que quería tener una compañera. Solamente se las dejo ahí. Mujeres, no nos chalequeen. Bueno, hasta ahí es la historia del pecado, de cómo surgió el pecado en la humanidad. Ahora, vamos a desvelar algunos argumentos que han estado por ahí circulando y que no son reales. El primero, los pecados capitales no son reales. La Biblia sí habla de 7 cosas que aborrece Jehová, que aparece en Proverbios 6, 16 al 19, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, no son 7 pecados, sino son 7 cosas que aborrece Jehová. Estas 7 cosas son actitudes que nos llevan a cometer el pecado. Sin embargo, noten que en ninguna parte aparece pecados capitales, porque eso no es bíblico. Por favor, sácate eso de la mente, menor. Además, pecado no es solo matar y robar.
Toda desobediencia a la voluntad de Dios ya es considerada como pecado. Y te lo pongo mucho mejor. Jesús dijo. Jesús dijo. A ver, Eliel. ¿Acaba de decir que Jesús dijo eso? Ay, no puedo contigo, de veras. Pero si lo dijo Santiago. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya te es contado como pecado. Y te lo pongo aún mejor. Para Jesús, si codicias a una mujer, ya eres fornicario y adúltero. Es decir, que ya por ahí ya todos estamos fritos, pues. Te lo pongo así, ya todos estamos fritos. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar acerca de que si existen los pecados blancos y los pecados negros. Si existen los pecados pequeños y los pecados grandes. Los pecados. Dios mira los pecados, todos los pecados los mira por igual. Sin embargo, cada uno tiene una consecuencia diferente y eso se refleja en Levíticos. Por ejemplo, en Levíticos dice que al asesino le van a reclamar su vida. Es decir, muerte por muerte, ojo por ojo, diente por diente. Y cada uno de esos pecados tiene una consecuencia diferente aquí en la tierra. Sin embargo, Dios ve todos los pecados por igual. Todos. Eso no existe de que... Ay, pero fue una mentirilla blanca. Mentirilla blanca nada, mentira menor. Se los pongo de esta manera. Si yo tengo un vaso de agua pura, purita, se ve clarita, y yo le pongo una gota de cloaca, ¿tú te la tomarías? Probablemente no, porque tiene una gota de cloaca. Asimismo, Dios ve el pecado. Por más pequeño que sea, sigue siendo cloaca. Ahora, que esto es algo que me preguntaron hace un tiempo. Entonces, ¿un pedófilo puede ir al cielo? ¿Un malandro, un asesino puede ir al cielo? Pues sí, efectivamente, pero ya vaya. Antes de que empiecen a disparar y empiecen a bombardearme con que... Eso no es bíblico, que eso es del diablo, que vayan a freírse todos al infierno. Escuchen lo que tengo que decir, por favor. En primer lugar, la paga del pecado es la muerte. Eso está escrito en la Biblia. Pero cuando Jesús vino y derramó su sangre por nosotros, Él llevó consigo la carga de todo el pecado de toda la humanidad. No es imposible alcanzar la salvación, sino con la confesión de nuestros pecados, arrepentirnos de corazón. Pero ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué no es tan difícil? Porque al ser humano no le gusta reconocer sus errores. A nosotros no nos gusta decir, Bueno, yo me equivoqué, sí. a eso a nadie le gusta, pero es la única forma de poder alcanzar el perdón. Pero ¿qué es necesario? Que nosotros primero nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar nuestra mente, es cambiar de las actitudes que nosotros estábamos teniendo, es tener un giro de 180 grados y no volver a hacer lo que veníamos haciendo. Segundo, debemos reconocer que Jesús murió por nosotros en la cruz, porque es ahí donde Él pagó por nuestros pecados con su sangre. En tercer lugar, debemos confesar nuestros pecados, porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente debemos apartarnos de ese pecado que estábamos haciendo, de ese mal que estábamos haciendo, ya sea mentira, ya sea robo, ya sea cualquiera que sea el pecado. Nosotros debemos apartarnos de ese mal para poder alcanzar ese perdón. Sin embargo, todos los pecados tienen consecuencias, como habíamos dicho. Y por ejemplo, tú eres un fornicario y tienes relaciones con tu novia, entonces tu novia va a quedar embarazada. O puedes tener enfermedades. Y en caso de que lo estés pensando, tu novia queda embarazada y entonces como solución piensan que el aborto es una solución, entonces estarías entrando en asesinato. Que por cierto, el aborto podría ser un buen tema para futuro. Si tú eres un asesino, aquí en Venezuela son 30 años de cárcel. Entonces cada pecado tiene una consecuencia que no podemos huir de ella. Y esto no es para condenarte ni mucho menos, sino para que entiendas y sepas de todo este asunto. Existe un cielo, así como existe un infierno. Si no vas a uno, vas al otro directamente. Nadie puede servir a dos señores. Si tú no estás en el reino de Dios, automáticamente estás en el reino
contrario. Pero, tranquilo. Solo debes arrepentirte de todo corazón. Segundo, confesar tus pecados. Y tercero, reconocer a Jesús. Y así serán salvos tú y tu casa.